todas y a todos al Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con José Ruiz. Viene a presentarnos un libro, Megalitismo, dólmenes y megalitos en el sur de la península ibérica, que teníamos mucho interés en que viniera, en que estuviera por aquí, porque plantea y arroja un poco de luz sobre una de esas etapas históricas que cuando hablamos de Andalucía pues siempre se queda un poco a la sombra, ¿no? Muchas veces nos referimos siempre al Ándalo, la Edad Media, a la conquista y tal, pero quizá pues la prehistoria, o cuando hablamos, remontamos un poco más atrás, pues Tartessos, etcétera, pero quizá la prehistoria pues de esas etapas históricas que se quedan un poco así, a la sombra, y en la que hay elementos interesantes. José Ruiz es jerezano, es autor de ensayos, novelas. Aquí he traído algunos títulos que podéis ver. Algunos son obras históricas, refería, por ejemplo, al que estamos presentando hoy, o a este que tiene Tartessos otra mirada, pero también aborda temas como el flamenco, temas jerezanos, de donde él viene, su cuna, y también obras puramente literarias, ¿no? Novelas, etc. Lo que venimos a plantear hoy aquí en esta presentación es el trabajo que le ha hecho a propósito de la cultura de los megalitos y de cómo esa cultura que se irradia de Andalucía abunda y abunda y va más allá y se irradia hacia toda Europa. No es la única, no es el único elemento cultural que se irradia de Andalucía en la prehistoria. Tenemos la cerámica almagra, tenemos, según algunos autores, el vaso campaniforme también, pero bueno, eso es algo de lo que él nos va a hablar ahora. Yo ya me callo y lo dejo con él y vamos a disfrutarlo. Gracias. Vamos a ver, yo es que he traído unos pocos de libros, faltan, de las cosas que he ido publicando. Hay novelas de diferentes cosas, novelas sobre ambiental andaluz, defendiendo a las mujeres en contra del machismo de los hombres. Porque yo he militado siempre en el Partido Comunista y había muchos comunistas que eran muy revolucionarios en la calle, pero en su casa eran unos tiranos. Y entonces la novela va de eso. Va de eso. Entonces la novela va de eso, ¿no? Y bueno, ya digo que tengo mucha variedad. Por ejemplo, yo estuve como 8 años de secretario de la Asociación de Escritores y Críticos. Y me salí tan cabreado que escribí esta novela explicando cómo funcionan los ciertos escritores en este país, ¿no? Cómo se llevan las subvenciones y cómo en vez de escribir una buena novela lo que hacen es llevarse una buena subvención, ¿no? Entonces, que por cierto, no lo sabía que yo iba a venir, el protagonista empieza en Granada. Estudia en Granada y se ambienta por aquí, y en Granada es cuando él decide ser escritor, ¿no? No escribe una novela en su vida, pero gana mucho dinero gracias a la literatura, a la subvención. Entonces, bueno, pues ya digo que escribo de muchas cosas, pero fundamentalmente lo que me gusta son los ensayos, y sobre todo ensayos de historia, y sobre todo si esa historia tiene que ver con Andalucía. Porque no existe... la conquista más grande que un pueblo puede hacer sobre otro no es militar, no es violenta. La conquista más grande que un pueblo hace sobre otro es cuando le quita su historia, cuando le quita su cultura, cuando le quita su tradición. Esa es la mayor conquista. Porque cuando un pueblo conquista a otro, normalmente lo deja. ¿Para qué? Para que trabaje para él, para que trabaje en los campos, para que trabaje. Pero cuando te quita la cultura, ya tú dejas de ser pueblo, porque ya tú dejas de tener pasado. Y eso es lo que ha pasado aquí en Andalucía, en donde nos han convencido constantemente de que nosotros no tenemos pasado, de que nosotros somos gente de repoblación. Todos venimos de, como si el norte allí sobre la gente, ¿no? Todos venimos de allí. Dicen que la provincia de Cádiz se repobló con gente de Santillana del Mar. Santillana del Mar no tiene gente ahora. Ni de Julio siglo III no va a tener, ni para mantenerse ellos. Pero en fin, pero eso se lo creen. ¿Por qué? Porque conviene creerse. Y cuando
Los primeros que se van con los ganadores suelen ser la gente con dinero, para defenderlo, para seguir con sus negocios, y la universidad, o sea, los estudiosos, los universitarios, que siempre se van con los ganadores. ¿Por qué? Porque hay que tener las subvenciones, hay que tener tal y hay que tener cual. Y entonces normalmente los enemigos más grandes de una cultura son los propios cultos de esa cultura, porque son los primeros, porque siempre hay que estar luchando contra ellos, contra la universidad, contra tal, porque ellos te dicen, no inventen, ya, pues, claro, pues ya está todo inventado. Y luego hay otra cosa que es muy curiosa en la historia, que es la generación espontánea. Y digo, aparecen los hititas, desaparecen los hititas. Aparecen los cuando desaparecen no sé qué, no sé, el mundo no se mueve así. En Andalucía aparecen Tartés, desaparece, aparecen los romanos, desaparece, aparecen los visigodos, aparecen los moros, desaparecen. Entonces, no, o sea, eso es muy fácil para el historiador. ¿Por qué? Porque buscan, lo que pasa es que incluso se contradicen. ¿Qué es lo que buscan? En primer lugar, que los andaluces somos todos castellanos, gente de repoblación. ¿Por qué? Porque los chanatos no se lo creen ni ellos, ¿no? Luego te dice, bueno, pues, pero si venís de antes, pero esta gente que funciona no tiene nada que ver con vosotros, ¿eh? Estos eran otros, Tartés no tiene nada que ver con vosotros, ni tiene nada que ver, no. Y parece que hacemos las mismas cosas, pero no nos parece. Luego te dicen, bueno, la verdad que aquello desapareció, pero todo el mundo, hasta los genes, cuando se acaba Tarteso, se muere todo el mundo, no viene un panadero está haciendo pan. Y la guerra la ha ganado el conde no sé qué, bueno, tú eres el conde, pero tú sigues haciendo pan. Y luego viene el rey, ya no, ahora eres súbdito, pero sigue haciendo pan. Vamos a ver, que cuando que no se terminan los genes. Entonces yo estaba estudiando de la historia de Andalucía desde el principio, desde lo más atrás, y yo no veo aquí, que haya nunca desaparecido la población. Otra cosa que suelen decir, Andalucía lo que es el crisol de cultura, acá ha venido gente de todos lados, aquí no ha venido nadie nunca. Y el que ha venido sí ha venido, pero se ha asimilado. Es como el que es un puñado de garbanzo más crucero, se queda, ¿no? Ahora mismo hay más magrebíes, en tanto por ciento en Andalucía, de lo que dicen los que más dan en Al-Ándalus. O sea, sí, vendrían, seguro, pero fueron asimilados. Entonces, lo que pasa es que dicen, no, esto es un crisol de cultura, que aquí vinieron mucha gente porque esto es muy rico, y usted que no, ya entonces ahora, gracias, ha habido un estudio genético y resulta que hay un gen, casi el 80 y tantos % de los andaluces, genéticamente somos exactamente igual, los mismos, que toda la cornisa atlántica. O sea, que somos el mismo pueblo. Es que creo que es el NA1, no, me puedo equivocar, NA1, que es el gen que se llama celta vasco. Bueno, pues eso está el 80 y tantos % de toda la población de la cornisa atlántica pertenece a ese gen. Nosotros tenemos ese gen. Por cierto, aquí no hay ni gen judío ni gen árabe. Entonces nosotros pertenecemos todos a una cultura pero una cultura desde hace ya 7000 años. Y seguimos siendo los mismos. Vamos dejando ya tanto crisol de cultura y de tantas conquistas y de tantas desapariciones. Somos los que somos. Y ahora te llegan los estudiosos. Y tú llegas, mire usted, el naranjo vino de la India. Entonces, y aquí hay un olivo, eso lo traen los fenicios. Y aquí hay un olivo, ese vino de Australia. Y yo, aquí no había nada. No había un árbol. ¿Ustedes conocen un árbol que alguien diga que está aquí? Y una planta, esta planta es jaramago, eso viene de los senos, y aquello no viene. Bueno, el conejo, el águila imperial, animales muy nuestros, el lince, eso viene de las estepas de Brasil. Sí, eso está escrito, ¿eh? Yo que no teníamos ni conejo. Yo ya gano algo. Entonces, si tú te pones a mirar, sí, algo que nos deja es algún, ¿cómo se llama? El olivo salvaje, algún acebuchillo.
Bueno, tampoco Un pizza, ¿Eh? un pizza pa. El pinzapá, digo yo, ese era nuestro, ¿no? ¿Ves? En el cuaternario, pues algo habrá quedado, ¿no? Bueno, pero de planta tampoco. Entonces aquí no había ni animales ni plantas. Y además, los habitantes eran tontos. Es que hace 15 días dio de la Universidad de Sevilla, un arqueólogo y una arqueóloga, dieron una conferencia en Jerez. Lo que pasa es que yo tengo una grabación, menos mal que no estuve porque habría sufrido, en donde ponían que las ideas aquí es que eran tontas y venían a engañarlos todos los de Oriente. Aquí venían los fenicios, los engañaban, venían los griegos, los engañaban, si los griegos menos. ¿Qué pasa? O sea, que ni había árboles, ni había plantas, ni había animales y encima eran tontos. No, había mucha vida, ¿no? Entonces, bueno, entonces, claro, entonces tú te pones así, entonces Andalucía, oye, que no nos dejan nada. Y ahora nos dejamos, ¿no? Y los estudiosos se dejan. Bueno, pues me fui para atrás y digo, no, pues vamos a ver en la antigüedad si teníamos algo, ¿no? Entonces la primera cultura que yo encuentro, que empieza, bueno, el paleolítico ya más complicado, pero el paleolítico, que por cierto, el hombre cuando más tiempo ha estado en el paleolítico, ¿eh? El hombre viene hasta la Tierra. Lo que pasa es que hay muchísimos estudiosos que confunden a los homínidos con los hombres, ¿eh? En Atapuerca no hay hombre, en Atapuerca hay homínidos. El hombre de Orce no es un hombre, es un homínido. Pasa que aquí al final se confunden los neandertales, el Homo erectus y el antecesor, lo confundimos con el Cromañón, que somos nosotros, el sapiens sapiens. Entonces cuando se dice hombre, vamos a tener cuidadito. O sea, el hombre lleva sobre esta tierra más o menos unos 40.000 años, no lleva más. Y además se sabe que desde que existe el hombre, es el mismo que el de ahora. Entonces se da mucho eso de representar a lo prehistórico de, ¿no? Sí, con las pieles, con las greñas. No, no. El hombre es el mismo. Y ya se buscaría la manera de leer flequillito bien para que la parienta se fije en uno, la otra se fije en él. Y yo me imagino que una tribu salvaje del Paleolítico estaría en la sierra como podría estar unos cabreros o nosotros mismos que nos fuéramos a la sierra, sentaditos alrededor del fuego, diciendo tonterías, que es lo que nos gusta, hablando de abstracciones, inventando cosas y mirando las estrellas. Y diciendo, oye, aquello creo que será, ¿no? Inventando, pensando, creando. Los mismos. Y para ir a cazar un búfalo lo que sea, tú no puedes ir con eso que ponen en las películas, no, yo tendría que ir bien ceñito. O sin nada porque es más práctico. Porque tú no te vas a pelear con una fiera si te estás estorbando lo que llevas encima, ¿no? O sea, vamos a ordenar, entonces sí, para la fantasía está muy bien, pone a los antepasados. Yo he ido a muchísimo para escribir libros, no para escribir libros, mucho antes de que yo fuera a escribir libros. Yo viajaba, he estado en muchos centros de interpretación del megalitismo. Y siempre que veía ambiente de esa época, ¿no? de los habitantes, y eran dos tíos, uno pescando en el río, el otro cogiendo fruta. Y yo, para cargar con una piedra que pesa más de 100 toneladas, entre los dos, vamos, ¿no? No. O sea, yo creo que tú me estás engañando en un acento de interpretación, ¿no? O sea, un grupo de gente pescando en un río no puede montar Dolmen de Venga, ¿eh? Seguro. Para montar Dolmen de Venga hace falta mucha gente y ya veremos todas las cosas que hacen falta. Con lo cual quiere decir con esto de que la película que nos montan siempre es la que ellos quieren, ¿no? Y además nos engañan. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues el Paleolítico, el hombre ha estado en el Paleolítico algo así como 33.000 años. Y del Paleolítico aquí hay nada más que 7.000. O sea que fundamentalmente somos paleolíticos. Con lo cual, casi todas las cosas que influyeron en el Paleolítico nos siguen influyendo. Por ejemplo, la vista, ¿no? Las mujeres no visten abanico, los hombres no en profundidad. ¿Por qué? Porque ya durante tantísimos años el hombre era para la cacería, pues se tenía que fijar más en tal, y las mujeres tenían que controlar todo, porque tenían que controlar al niño, al fuego, esto, lo otro, y tenían que visionar al abanico. Pues a mí cuando me dicen, mira, vete al ropero, no, el
ropero no. Ropero no, yo no veo nada en ropero. Un hombre no ve nada en un ropero. Pero es que usted no se lo cree, no vemos nada en un ropero. Yo cuando voy al ropero, bueno, yo vivo solo, ahora no, pero vamos, he vivido mucho tiempo solo y cuando yo sé, porque sé dónde están las cosas, pues las pongo yo. Si no, y cuando me dicen busca algo, yo estoy mirando una a una las prendas y así no las veo. Sin embargo, vosotros se asoméis al ropero y sabéis perfectamente cómo está el ropero. Bueno, pues todo eso ya no viene del paleolítico. O sea, que somos ya, que estos roles que nos vamos a ir montando ya se montaban desde entonces. Entonces, por mucho que queramos decir, somos hombres modernos, bueno, vale. Actualmente hay una cosa que se llama el presentismo, que es creer que somos los mejores hombres que han existido en la historia. Ahora mismo la civilización nuestra es lo mejor que ha habido en la historia. No, nosotros ahora tenemos mucha tecnología, los más grandes del mundo. Cogemos un móvil y somos capaces ahora mismo de hablar con Nueva York. Pero conocimiento tenemos lo mismo. Posiblemente los antiguos tenían más conocimiento que los de ahora. O sea, pues no vamos a confundir lo que es conocimiento con tecnología. Entonces, hay mucha tecnología, pero el conocimiento, el hombre ya nace con ese conocimiento, con ese querer aprender, con ese preguntarse las cosas. Y además tenemos un problema, como ahora mismo está la luz de la ciudad, aquí ¿qué tiempo hace que no veis estrellas? No, si viviéramos ahora mismo en una tribu, en el paleolítico y demás, pues todas las noches veríamos estrellas. Y en invierno, los días que están abiertos, que las noches son muy largas, da mucho tiempo para ver muchas estrellas. Y decía, oye, esa estrella estaba allí, ayer, ahora está aquí. Oye, ¿te das cuenta que se ha movido y ahora que ya sabe? Investigar y saber por qué se mueven las estrellas. Y luego se sorprenderéis de muchas cosas de los dólmenes cuando pasa eso. Entonces, cuando me puse a estudiar, que por cierto, el libro era solamente dólmenes en Andalucía. Pero la editorial dice, oye, como ponga eso, se venden pocos libros. Entonces he tenido que meter una parte en Badajoz y el sur de Portugal, para que sea el sur de la provincia ibérica, y entonces, pero por un motivo económico, o sea, no porque mi intención no era esa, porque además me ha costado mucho trabajo, porque para escribir sobre los dólmenes, que yo los conozco porque he estado en Portugal, pero yo qué sé, Évora es una provincia, es la capital de la provincia, de donde pertenece. Lo que yo he tenido que estudiar es geografía de Portugal y geografía política. Para no meter la pata, por si un portugués dice, oiga, usted ha dicho que Portobelo desde aquí, Portobelo no tiene nada que ver, además estamos peleados. Entonces, me ha costado por lo menos meter la pata lo menos posible. Bien, pero se ha hecho. Pero por ese es el motivo por el cual estaba. Pero también luego me ha servido para comparar más las circunstancias. Hay que tener en cuenta que ahora sí, ahora el territorio es el que está, el territorio político, pero en la antigüedad no tenía por qué coincidir Portugal con Andalucía ni Badajoz. Las fronteras antiguas serían un río, serían altas montañas, el mar, pero no fronteras políticas que hemos montado ahora, ¿no? Pero no obstante, oye, sí, hay diferencia. Y tú dices, vale. Antes tú hablabas de la cerámica almagra. La cerámica almagra es la cerámica que nace con el neolítico. Y es la base de la cual va a salir después la campaniforme. Bueno, pues la cerámica almagra, que viene a salir al principio del quinto milenio, bueno, para entenderlo, el neolítico se le da que empieza en Andalucía sobre el año 5000, antes de nuestra era. Siempre digo yo algo, es siempre antes de nuestra era, ¿no? Pues sobre el año 5000 es cuando se viene a plantear aquí el neolítico. La diferencia entre el paleolítico y el neolítico es que en el paleolítico el hombre vivía de cazar, de recolectar, de pescar y demás, o sea, era nómada por ese motivo, porque tenía que ir detrás de la caza, buscando frutos. Y en cuanto el hombre ya es capaz de cultivar la tierra, domesticar animales, pues ya se asienta y empieza el neolítico, porque ya está sentado. El nómada no puede crear nada porque no tiene algo suyo. ¿Quién es el que crea? El neolítico. ¿Por qué? Porque ya esta tierra es mía. O sea, si yo he arado, he cultivado y está saliendo los frutos, yo no voy a dejar que nadie venga aquí a llevárselo, porque es fruto de mi trabajo. Entonces, el neolítico es el que empieza ya a querer avar una tierra, a
respetarla y a cuidarla. Bueno, pues resulta que la cerámica almagra está en toda Andalucía, pero solamente en Andalucía, no hay fuera de Andalucía. Entonces, a eso yo me planteo, ¿desde cuándo somos andaluces? ¿No? ¿Desde cuándo? Porque si resulta que la cerámica almagra se da en toda Andalucía y solo en Andalucía, es porque ya hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, otra diferencia, nosotros tenemos unos dólmenes, unos tipos de dólmenes muy especiales. Sin embargo, hay muy pocos menires. En Andalucía, los menires que hay son pequeñitos y pocos. Cromble solamente hay uno y está en la frontera con Portugal, con lo cual se puede decir que es Portugal. Y el único que hay. Sin embargo, en Portugal, sobre todo en el Alentejo, que donde más hay, alrededor de Évora, todo lo que hay es muchísimos menires. O sea, ellos hacen muchos menires, además menires altos. Incluso sus dólmenes tienen una estructura diferente a la nuestra y los ortostatos son una piedra vertical. Incluso una de 8 metros, ¿sabéis cuál? 8 metros es como una casa de 3 plantas, ¿eh? El ortostato del dolmen. O sea, como tú lo ves en medio del campo de Palmachico, pero 8 metros son una casa de 3 plantas. Bueno, pues hay diferencias, o sea que también ya no diferenciábamos en esa época estas cosas. Bueno, sí, entonces cuando me pongo a estudiar veo que el dolmen más antiguo que se conoce en el mundo, posiblemente uno de los monumentos humanos más antiguos que existen en el mundo, y no estoy exagerando, es un dolmen que hay en la provincia de Cádiz. Se llama el dolmen de Alberite y está en Villamartín. Bueno, pues yo conozco a los arqueólogos que han hecho las excavaciones. Les ha costado sangre demostrar que ese dolmen es del 4800. O sea, el BP que le llaman, que desde ahora, tiene 6800 años. No existe nada más antiguo. Bueno, pues decían que no. O sea, no, porque a Andalucía no se le puede dar eso. Y yo decía, oiga, pero sí que el carbono 14 lo dice. Bueno, pero eso habría que mirar. Entonces, pues que vengan los técnicos, vamos a excavar de nuevo, a ver si encontramos algo y lo datan. Ojo, es la datación mínima, puesto, vamos a ver, cuando yo pongo esta botella de pie, yo no tengo nada para decir cuándo la he puesto, que en el caso de la piedra, cuando he puesto la piedra del dolmen derecha. Pero si yo dentro del dolmen me encuentro una cazuela o me encuentro un trozo de algo que sea carbono, una madera, un cuero, yo dato esto, y si esto me dice que es del 4800, pues ya digo, mínimo 4800. Podría ser más, pero mínimo eso, puesto que yo no voy a hacer dolmen respetando los casarros que hay dentro. Se supone que lo han puesto después. Pues entonces esa es la datación mínima y se ofrece. Bueno, pues por fin lo han conseguido, y antes sí, es del 4800. Bueno, pues entonces ya tenemos el monumento más antiguo que existe. Pero además me di cuenta que de los dólmenes, porque tú te vas por ahí, por el extranjero, y siempre parece que el campo del vecino es más verde. Tú ves, y yo me fui a Irlanda, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy famoso. Yo lo vi grande. Pero tiene truco, porque ellos lo han reconstruido. O sea, no son así. Pasa que ahí no pasa nada. Tú en Irlanda reconstruyes y han hecho, alrededor han hecho una tapia así y no pasa nada. Tú aquí llegas, mira usted esa piedra, tú sabías cómo estaba, no, o no la tocó. Y yo, pero no podríamos reconstruir un público, no. O sea, aquí somos más papistas que el Papa, más puristas que nadie, ¿no? Bueno, pues preguntarle a los italianos que han reconstruido media Italia. La torre, si alguien ha ido a Venecia, la torre de Venecia se cayó en 1902. La que hay es del siglo XX, ¿eh? Pero la hicieron igual y nadie protesta. Aquí, sin embargo, tú vas a un dolmen y te encuentras una piedra y no la puedes tocar. Bueno, que la perita de alguna me dio una bala, pero más para que no toca. Bueno, pues resulta de que Alberite, ya digo, es el más antiguo, y además, eso lo hizo mi hijo, hizo un estudio sobre Alberite, se puede sorprender. O sea, toda la simbología que hay detrás de ese dolmen tan antiguo. Hay un concepto que es el número áureo, que se llama Phi, en donde 1 es igual a 1 partido de Phi más 1 partido de Phi al cuadrado. Bueno, pues esa fórmula se va repitiendo en el dolmen. O sea que el tío conocía en el número áureo, porque eso no puede ser casualidad.
Y además el dolmen, si tú te ves de unos menires que hay hacia adentro, es el microcosmos, en donde el número áureo es la raíz cuadrada. Y tú vas viendo, y el exterior es el macrocosmos, el universo, es la creación del hombre. Mira, es impresionante. O sea, que no eran salvajes, sabían lo que estaban haciendo. Luego resulta que en Andalucía tenemos los dólmenes más grandes y de mejor factura que existen. Y ya el dolmen ese que yo vi en Irlanda, que me quedé impresionado, después cuando yo he cogido y he hecho números, cabe dentro de Menga, ¿eh? O sea, con todo lo grande que es. O sea, Menga es el dolmen más grande que hay en el mundo, o sea, el mayor monumento megalítico. Es más grande que el Stonehenge, ¿no? Es más grande que el Stonehenge. Es impresionante. Tiene una piedra, la piedra que cierra la cámara, pesa 170 toneladas. Por si no sabéis cuánto es eso es como 5 trailers cargados uno encima de otro. ¿Ven? 5 camiones de estos grandes que van por cargar, uno encima de otro es lo que pesa esa piedra. Y eso lo cogieron entre 2 o 3. Estaban pegando. Antonio, ¿qué me da si me llevo la piedra para allá? Esa piedra viene de muchos kilómetros. Y para que venga esa piedra de muchos kilómetros, que por cierto venga, le decían que era de 2500, yo creía que no, que era mucho más antiguo, ya va por el 3500, tienen que llegar al 4000 y pico, porque es que es similar al de Alberite, es más grande, pero todo, su estructura es como la de Alberite, o sea, pues tienen que ser de la misma época. Bueno, hay que tener en cuenta que el megalitismo dura pues desde el 4800 hasta el 1300 más o menos, 3000 y casi 4000 años, ¿eh? Sin embargo, desde que hace el último megalito, ahora hace 3000 años nomás, ¿eh? O sea, que decir con esto, de que se llevaron más tiempo haciendo dólmenes que lo que hay desde entonces ahora, ¿eh? ¿Vale? O sea, y además abarca más de 3000 kilómetros en línea recta lo que abarca esa cultura, o sea, una cosa impresionante. Bueno, sí. Entonces, para traer esa piedra como la de Menga, en Menga hay muchísimas piedras que superan las 100 toneladas. Cosa que en muchísimos dólmenes pues, son fáciles de ver que hay piedras de más de 100 toneladas. Para tú coger esa piedra desde 20 kilómetros y traértela tirando con cuerda, bueno, yo es que hay una cosa, lo pongo en el libro, es que yo no lo he visto en ningún centro de interpretación, pero porque no usaban bueyes, ya conocían al buey. Y es que un buey tira como 100 tíos, ¿no? Bueno, pues eso no está en ningún centro de interpretación, oiga, pongo usted buey. Porque no se nos olvide, Hércules viene a robarle los bueyes a Gerión, y Gerión es en esa época, el mito, o sea que ya le buey. Bueno, pues eso no viene en ningún centro de interpretación. Vale, pues, pero además tú necesitas saber de dureza de materiales. Es curioso, nada más que dicen que nada más lo más duro que conocían era el pedernal, ¿no? El sílex. Pero es que aquello es de granito, ¿eh? Que es mucho más duro que el sílex. ¿Con qué percutían? ¿Con qué grababan? Entonces me dio un arqueólogo y dice, mira, ellos no tenían prisa y con un cuerno de la vaca, tú te pones a dar y gastas el cuerno. Y la piedra sigue igual. Porque el percutor tiene que ser más duro que lo percutido. Si no, había escuchado esa leyenda que dice la iglesia de que un preso estuvo muchos años en la mezquita de Córdoba y dejó grabado con la uña una cruz. Yo, te puede comer de hasta aquí. Que el mármol sigue como está. Porque no es una cuestión de tiempo que tú vayas perdiendo menos. ¿No? Es una cuestión de tiempo. Pero el mármol sigue allí tal cual, porque eso no es como si yo hago así con esta botella, terminaré partiendo el plástico, nunca la mesa, ¿no? Pues entonces, una de las cosas que importantes a los técnicos es con que grabamos. Han aparecido en algunos dólmenes, como en el de Alberite, unos trozos de cuarzo.
El cuarzo fácilmente tendría que ser como los que hacían las grabaciones pequeñas, los dibujos que aparecen en Alberite, aparecen unos dibujos extrañísimos, ¿no? Tal. Entonces, esos dibujos posiblemente estuvieran hechos con el cuarzo, que el cuarzo sí es muy duro, ¿eh? Está casi al final de la tabla periódica, de la nuestra, ¿no? Pero, oye, pero para partir una piedra, que es como media habitación de esto, con un cuarzo tú no te puedes poner a darle a parte de partirla, o sea, tú necesitabas una técnica. De ese hombre le hacían fuego y después le echaban agua, y por diferencia persiguió una tecnología, ¿eh? O sea, eso ya no lo hace un tío que está pescando, ¿eh? Ya para eso hace falta un... ¿Qué más hace falta? Pues hace falta rozamiento de materiales. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar una piedra de 20 kilómetros o 30 kilómetros y yo tengo que saber el rozamiento que estoy teniendo con el suelo. Bueno, se le puede poner unos palos y grasa, ya hay tecnología, ¿no? O sea, tú ya sabes que con grasa esto funciona mejor. O sea, que yo necesito una técnica, ¿eh? Y un conocimiento del rozamiento de los materiales, de energía cinética, porque en una curva la piedra hinca en el suelo y eso se cae por la vía, ¿eh? Eso ya ni giro delante. Entonces yo tengo que saber, y es que además al final tiene que quedar aquí encima, ¿eh? O sea, todo nos lo traemos y al final tiene que quedar giro delante. Y ha quedado. Los que no sabemos son las que me han quedado, las que han fallado, ¿no? Sí, pero si son demasiadas, ya no merece la pena. Entonces, yo puedo equivocar una vez de cada 10, pero como me equivoque 20 veces de cada 10, ya esto no es rentable, ¿no? Pero es que además yo necesito ¿cómo se llama esto? Una motivación para hacerlo. O sea, yo no puedo llegar a mismo a vosotros y decir, oye, ¿qué os parece si nos vamos allá arriba y nos traemos una piedra muy grande que hay aquí? Y tú me dices, mira, yo no te voy a decir que no. Sí, pero dime para qué. Entonces yo te tengo que convencer que el esfuerzo que vamos a hacer lo vamos a amortizar de alguna manera. Los dioses, los antepasados, la tecnología. Luego tiene que haber alguien que obligue al trabajo o convenza. Porque si la gente no quiere ir, pues tiene que haber un tío muy grande, una porra muy gorda que diga, pues vayáis para allá, ¿no? Y vamos todos para allá y nos la traemos. O sea, que tú necesitas una serie de condiciones. Lo que pasa es que en los primeros órdenes se sabe que no había jerarquía. Como si no hay jerarquía, ese tío no vale. Entonces se dice por convencimiento. Pero lo más importante de todo, la primera función del hombre es comer. Porque si no come, se muere. Entonces el hombre lo primero que tiene que hacer es buscarse la comida. Entonces en el Paleolítico el hombre se lleva todo el día buscando comida. Una frutita aquí, otra cual. Si había abundancia, pues ese día descansamos porque hemos comido pronto. Pero si hay poca comida, hay que seguir buscando hasta el atardecer porque hay que comer, si no, la tribu no va adelante. Pero si yo cojo de la tribu y le digo, oye, ¿cuánto necesitamos para mover la piedra de Minga? 1000 personas. Yo tengo que tener 1000 desocupados. Porque estos 1000, mientras que tiran de la piedra, comen más que nadie, porque trabajan mucho, pero no producen comida. Entonces, ¿eso qué me da? Que para yo mover esa piedra necesito tener una tribu suficientemente grande para que haya tanta gente y que gran parte de esa tribu no tenga que dedicarse a buscar comida. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una agricultura y una ganadería especializada. Que entre 4 producimos cereales para que coman 40. Que entre 4 tenemos vacas, chivos, no sé qué, no sé cuánto, cochinos, que le echamos no sé qué, y entre los 4 tenemos animales para que coman 40. Gracias a eso, yo puedo quitar de la tribu gente para que trabaje. O sea, que tú, el ver eso, tú no puedes decir, pues vale, mira, qué bonito. No, vamos planteando. O sea, esto requiere una mínimo, ¿no? Tengo que decir que cuando yo empecé a escribir el libro de megalitismo, he tardado mucho tiempo porque yo buscaba bibliografía, ¿no? Y no hay nada. O sea, no existe nadie que yo sepa, lo mismo hay un tío en Irlanda o en Portugal que lo ha hecho, pero yo no conozco un libro en donde alguien hable de esto. Lo único que hay, y hay mucho, es sobre todo el libro de la universidad, muy bueno. El Dolmen X.
Se descubrió en 1929 por Paco Gómez Cabrero. En el año 1934 fue excavado por los profesores fulano y mengano. Allí descubrieron 4 hachas, 5 tal, 5 cierto. ¿Cuánto mide? Mide no sé cuánto de largo, tanto de altura, y tiene 7 piedras, de las cuales 4 son... ¿Eso qué es? Entonces tú, si tú quieres saber cómo el dolmen, precioso. Pero diga, ¿pero cómo hicieron eso? Ah, de eso no es. O sea, nunca se ha preocupado la universidad, que yo sepa, de explicar qué es el megalitismo, cómo será y por qué. Bien. En teoría, el megalitismo han llegado a un acuerdo que nació en Irlanda, Francia y Alemania a la vez, para que nadie se cabre. Porque uno decía, no, yo soy más pío, no, aquí nació aquí. Bueno, pues entonces han decidido que han nacido en los 3 años. A nosotros, como nosotros no pintamos más en el mundo, no lo hemos visto. O sea, ahí hay dolmen en Andalucía. Sí, los más bien. Bueno, pues estáis sin cuidado, ¿no? Entonces los dolmenes, ahora mismo, si usted va a un libro importante, pues te dirán que es un movimiento que surgió de golpe en Francia, Alemania y no hablan de los nuestros. Pero sí. Tenemos, ya digo, los más grandes y los más y los de mejor simbología. Digo los más grandes así por decirlo. El más grande, por supuesto, es Menga. Tenemos uno en Huelva, en Triguero, que es una maravilla. Además, ese sí lo han reconstruido con el túmulo. Es una preciosidad. Se llama el de Soto. Y está en Triguero, cerca de Huelva capital. En la misma autovía, un poquito se desvía un Triguero y lo ve. Están, bueno, el de Valencina. Los de Valencina está el de la Pastora. Es un dolmen que tiene un corredor de 46 metros. No hay otro igual en el mundo. O sea, es el corredor más largo. 46 metros de corredor. Pero lo bueno es que tú vas al corredor y que está hecho en 3 partes. Y mide, y una parte de otra se diferencia en 1 milímetro. O sea, fíjate tú, si el que lo hizo sabía lo que estaba haciendo. O sea, que no hizo, yo, vale, vamos, no, sabían qué estaba haciendo y para qué. Y además es el único del mundo que mira al norte. No exactamente, un poquito desviado. El sol no entra nunca. ¿Por qué? No se sabe. Porque ahora hablaremos de la orientación. ¿Qué más dólmenes grandes tenemos en Andalucía? Bueno, pues tenemos, por supuesto, al lado del de Menga, está el de Viera y el de Romeral, que son 2 tonos preciosos. Tenemos del Gigante en el Gastor, tenemos dólmenes enormes. No existen ninguno tan grande en el mundo. Tú te vas por Francia, que claro, yo he acostumbrado, tú te crees que, como los caquetos, que siempre se cree que todo el mundo es como tu pueblo. Y ponía, dolmen, y ahí vamos a verlo. Y dice, yo esto no vas a ver. No, esto es un gran dolmen. Esto he ido allí a ver los nuestros. Vamos, esta es la catera, esta es la caseta del perro, de un dolmen nuestro. Sin embargo, pues no pasa nada. Y yo tiene una importancia con eso tan grande. Los portugueses no, los portugueses también tienen unos dólmenes muy grandes. Pero no llegan en altura, pero no llegan a tener la magnitud de los nuestros, ¿no? Por cierto, hay uno que descubrieron, que es un tolo, ahora explicaré que es un tolo, en Montevideo, que está al lado también, al lado de Valencina, que un pueblo se llama Castilla de Guzmán, pero vamos, están juntos, en la antigüedad sería pertenecía a lo mismo. Y ahí aquello parece que fue un centro funerario. Y dentro de ese tolo, que es el tolo más grande que hay en el mundo, es enorme, descubrieron a una señora enterrada en medio así, y hombre en posición fetal a su alrededor. No saben por qué. Era una diosa, era una sacerdotisa, era una reina, y los hombres que hacen a su alrededor en posición fetal. O sea, ahí demostraban que allí todavía no había patriarcado. Era ella la que dominaba, ¿no? Bueno, pues yo el dolmen, pues digo, pues voy a verlo, voy a fotografiar, voy a ver, y cuando llego allí yo no veo, pero si yo tengo bien las coordenadas, no veo el dolmen. Pregunto en el pueblo y me dice, no, esto lo taparon. ¿Cómo lo taparon? Entonces llamé al Museo de Sevilla y le dije, no, mire usted, ¿sabe qué? Se encontró, se ha descubierto, lo hemos investigado y lo hemos vuelto a tapar.
Digo, ¿y eso es hombre porque no hay dinero para mantenerlo abierto? Pues para mantenerlo abierto es cierto, hace falta un guarda todos los días, hace falta un centro de interpretación, hace falta gastar un dinero en él. Digo, y la cantidad de gente que vendría a verlo, pero o sea, tapado, ya está. Así que lo han vuelto a tapar, y ahora lo que tú ves que te dice, bueno, en ese monte que hay grande, pues ahí está. No hay más. Bueno, seguimos. Dentro de los megalitos existen varias formas, ¿no? Todo el mundo sabe que hay dos principales, que es el dolmen y el menhir. ¿Bien? El menhir es una piedra, como decía el Manolito, ¿no? Se lo vaya a hacer como de dónde viene Manolito, ¿no? Piedra y cae en el suelo. Bueno, pues el monolito, que es un menhir, ya digo que hay muy poco en Andalucía, suele representar más bien al sol, en la parte masculina. Y el dolmen es como una cueva, como es la cueva donde el hombre, la cueva primigenia, donde el hombre estaba. Cuando el dolmen tiene el pasillo y la cámara con piedras planas, es dolmen. Pero cuando el pasillo tiene piedras planas, pero la cámara tiene una falsa cúpula se construye metiendo las piedras cada vez más cercanas hasta formar una cúpula, pero es falsa porque no es tal cúpula, tú la ves pero no lo ves. Y eso se llama tolo, en plural tolo, porque es una palabra griega. Entonces el toloi es ese y el dolmen el que tiene la cámara plana. Cuando el menhir, en vez de estar solo, está en un conjunto, se le da el nombre de cromlech. El único que yo conozco en Andalucía está en Rosal de la Frontera, que está, como su nombre indica, en la frontera con Portugal. El dolmen está a 2 kilómetros de Portugal. Podemos considerar que pertenece al estilo portugués, que es decir, donde sí hay muchos cromlech. El más famoso, y os lo recomiendo que vayáis con la posibilidad, es los almendres. Los almendres que está en Évora, muy cerca de Évora. También está en un cromlech que curiosamente se llama de Jerez, no sé por qué, pero medio se lo han inventado ellos, porque eso fue que un pantano iba a cubrirlo y dijeron, oye, pues los cambiamos de sitio. ¿Y esto cómo estaba puesto? No, estaba en el suelo. Y no, esto estaba formado, y han hecho una figura, pero vamos, poco, para fiarse un poco de ella. Luego hay, ya digo, hay varios cromlech, el más grande y muy interesante, pero el más importante es el de los almendres, que me imagino significar las almendras, porque es que tienen forma como de almendras grandes, ¿no? Tú lo ves en el campo, tú dices, ay, qué grande, pero mírate con él, y hay piedras que tienen 4 metros, ¿eh? Lo que pasa es que 4 metros en medio del campo es un pedrusco que está caído. Cuando tú te pones al lado y dices, a ver, son 2 veces yo, ya que la cosa cambia. Bueno, eso por un lado. Y luego en los dólmenes, dentro de los dólmenes hay varios tipos de dólmenes. Para mí el más antiguo es uno que se llama dolmen de galería. Y se llama dolmen de galería porque tiene la forma de un útero, en donde lo que es el pasillo se diferencia muy poco de lo que es la cámara, no hay una división. O sea, no es un pasillo largo y al final una cámara, sino que el pasillo es así, se abre y tú dices, bueno, ¿hasta dónde el pasillo? Pues puede ser hasta aquí. Pero en definitiva lo que tiene es forma de útero. ¿Qué representa? Bueno, pues creemos, claro, y eso ya pasa, como no conocemos de aquella época, pues nosotros no lo tenemos que investigar. Y decir, bueno, pues si tiene forma de útero y encima luego lo tapan, pues esta es la matriz de la Tierra, el útero femenino. Está claro, porque el hombre no tenemos útero. Por eso el sol, que es el que genera, da la vida, en algún día del año entra por la puerta y ya está al fondo. ¿Cuándo? Normalmente en los equinoccios, normalmente. Pero hay algunos vaciados. Pero ten en cuenta que si hay una montaña, el sol, cuando yo lo veo, ya ha variado. El equinoccio está aquí, sí, pero cuando el sol yo lo veo encima está aquí, Entonces, el dolmen
está girado, no exactamente donde está el equinoccio, sino donde el sol sale. Y entra hasta adentro, creo que es fácil suponer que porque el sol es el que regenera esa vida. Entonces, si yo tengo un muerto dentro, el sol entra hasta adentro y lo regenera, para una vida nueva. Y se va. ¿Y por qué el sol del nacimiento? Porque el sol cuando nace se supone que viene vigoroso, fuerte, ¿no? Y el sol del ocaso suele ser rojo, ya cansado. Hay un dolmen que mira al ocaso, no sé por qué. Bueno, el 98% de los dólmenes nace al nacimiento, se orientan al nacimiento del sol. Y muy poco, uno solo, casi al norte, y muy poco a otro sitio donde, por ejemplo, el de Venga no está orientado al nacimiento del sol. Se supone que está orientado a la Peña de los Enamorados. Y mi hijo, según estudios, según la época, es que como el cielo ha cambiado, los romanos, la estrella polar no estaba la estrella polar allí, es que la Tierra bambolea y vuelve a su sitio cada 25.000 y pico de años. Entonces, ¿qué había allí? Pues por el año de construcción, como lo están cambiando, pues parece ser que estaba Sirio. Bueno, por lo mismo iba mirando una estrella en particular, no lo sabemos, pero la verdad es que está variado, está cambiado. Esos son, ya digo, son los de galería que forman una matriz. Pero hay una cosa curiosa. En muchísimos dólmenes, sobre todo en los que ya veremos luego que hay unos dólmenes que sirven para unas cosas y otros para otras, pero sobre todo en los dólmenes que son funerarios, tiene la entrada y luego hay una puertecita. O sea, hay una piedra a la cual se le ha hecho un hueco. Es como si fuese el himen. Como si esto fuese el dolmen, el útero, con su vagina, y delante el himen. ¿Por qué? Porque la tierra es virgen. ¿Se habéis dado cuenta que todas las diosas que se adoran con respecto a la tierra, Astarte, son virgen y madre? La Virgen María. No puede ser de otra manera. La Virgen María representa a la tierra, y el hombre siempre que representa a la tierra dice es mi madre. ¿Por qué? Porque la tierra es nuestra madre. Nos tiene aquí encima, nos da de comer, nos alimenta, nos cuida. Pues la tierra es nuestra madre. Y entonces esa madre es virgen. ¿Por qué? Porque la tierra no necesita ningún macho para producir comida, o alimento, o para generar. Las plantas nacen en el campo sin necesidad de que ningún macho fertilice ese campo. Entonces, la diosa que representa la tierra es siempre virgen y madre. ¿Y cómo represento yo esa virginidad? Supongo, esto ya es con ese hueco que hay, que le hago como un himen para que el sol entre por ese himen y no lo parte. ¿Por qué? Porque ella sigue siendo virgen. Un concepto filosófico de esto, ¿no? Bueno, luego hay otros dólmenes que son los de galería. Como su nombre indica, es una galería y al final una cámara. Hay de galería larga, de galería corta, de galería media y de galería muy pequeñita. Hay otros que solamente son en la cámara, que suele ser un hipogeo, que se está construido en la misma piedra. Y luego hay otro tipo de dólmenes que en el corredor pues, se va dividiendo a varias cámaras. Eso es muy propio de Huelva, no lo he encontrado por otro sitio. En Huelva es fácil de que tú tengas un corredor y de ahí aparezcan 4 o 5 cámaras, es diferente. Esos son con respecto a eso. Vamos a ver, entonces hay una cosa que también sucede en Andalucía, que tenemos el pueblo con más dólmenes por metro cuadrado. Ese pueblo de nosotros se llama Gorafe. Sí. Gorafe, precioso. Yo estaba allí en Gorafe, abandonando eso, tuvo una cueva a las 4 de la mañana. El muchacho dice, y vaya a probar un vino que acabo de sacar, y se quedó sin vino. No porque fuera poco, Y oye, como pasamos maravillosamente. Yo tengo un muy buen recuerdo de Gorafe. Aparte de eso es que el paisaje es una preciosidad. Sí, el desierto del Colorado. Mira, aquí no hablé contigo, ¿no? Mira, el desierto del Colorado. Es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida. Es muy singular. Es muy singular. Es una maravilla. Pero la otra Andalucía ha plantado árboles para que no se vea.
Como no hay sitio para poner árboles, Y no han crecido bien los árboles. sí, por algún motivo le llaman el desierto del Corán. Bueno, pues resulta que en Gorafe se supone que había unos 1000 dólmenes en ese cañón. Actualmente quedan unos 200, Sí. 240 por ahí, de los cuales se pueden visitar unos 80. Son todos dólmenes más bien pequeñitos. El más grande es de la Cobertera, bueno, que es un dolmen con presencia. Hay 2 o 3 que tienen presencia, son buenos dolmenes. Si estuvieran en Francia serían magníficos. Nada, vienen los franceses a verlo. Claro, pero comparado con los otros, pues usted, están apañados. Pero claro, dice, ¿cómo está tu mujer? Dice, comparándola con quién. Pues, ¿no? O yo. Pues esto es lo mismo, el dolmen es grande o chico, ¿con quién o cómo vamos a comparar? ¿No? Entonces, al ver estos dólmenes, pues tú te das cuenta de, dice, ¿para qué servían los dólmenes? Pues eran tumbas. Bueno, en la Catedral de Granada hay enterrado gente y no es una tumba. ¿No? O sea, que el hecho de que yo me encuentre en un dolmen el esqueleto de un tío no me quiere decir que eso sea una tumba. Puesto que tú te encuentras una capilla en medio del campo y han enterrado allí a Santón o al sacristán o al cura, y no por eso la capilla es funeraria, ¿no? Sin embargo, te vas al cementerio y te puedes encontrar una capilla con 6 o 7 y eso sí es funerario. Y la capilla es la misma. Por eso digo que el mismo edificio puede servir dependiendo de lo que tú digas, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que hay dólmenes que son así como estos de Gorafe, que casi todos serían funerarios porque son pequeños y algunos de 1,20 m de altura, o a menos fueran pigmeos, aquello es difícil entrar, ¿no? Entonces, pues se supone que aquello eran tumbas. Pero luego te encuentras otros dólmenes grandes con un altar. En el de Menga no apareció nunca un cadáver. Por cierto, el de Menga, la primera vez que yo fui, a lo que había dentro eran ovejas, estaba todo lleno de cagada de ovejas. Era un aprisco. O sea, fíjate tú, Cijuelo, que se ha llevado abandonado 3000 años y sigue el tío vivo. O sea, que la Junta de Andalucía no es capaz de cargarse. O sea, que se lo proponga. ¿Qué? Si un político es mucho político. Entonces, hay varios que tienen dolmen. Por ejemplo, el de Soto, aparecieron algunos cadáveres, pero fueron en el pasillo, dentro. Pero el de Soto es demasiado grande, es demasiado alto. Y además tenía un altar, que ya no lo tiene. Si tú tienes un altar es porque va a ser ceremonia. Entonces se supone que algunos dólmenes eran templos, era una especie de templo. O casa de la comunidad. Pues sí, porque Menga no podía haber sido la casa de la comunidad de aquella gente. Pues sí. Lo que posiblemente no fueran serían tumbas. Sin embargo, por ejemplo, el de Montelirio, donde estaba la mujer así, pues ha aparecido alrededor de ese dolmen grande, que no es un todo grande, pues ha aparecido otros chiquititos llenos de cadáveres. Entonces tú dices, pues este sería el templo o lo que fuera, y esto era el cementerio, ¿no? O sea que había una separación. O sea que se puede ir viendo esa diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, pues digo yo, oye, pues entonces, sí, esto nace junto con el megalitismo, nacen aquí los dólmenes. Y alguien me dice, no, se ha aparecido uno en Irlanda que es más viejo. Aquello me dio coraje. Entonces, rápidamente busqué información, aquello era una joya. Digo, mira, déjalo, está bien. O sea, eso era lo menos que se pide para enterrar un tío. Eran 4 piedras y un poquitito así, y digo, mira, no, está, no. Por cierto, los de Valencina son muy curiosos en Valencina, que tiene 42 metros de corredor, porque los sevillanos son muy listos, entonces en vez de traerse las piedras y ponerlas así de pie y otras, lo que hicieron fue abrir un boquete en el terreno, hacer el dolmen dibujado, vamos, cavando en la tierra, le pusieron las piedras encima y terminaron el dolmen. Y para que la pared con la lluvia no se le viniera abajo, lascas de pizarra, así puestas, entonces han cogido y han hecho una pared de lascas de pizarra para aguantar la tierra y la cobertura está encima. ¿Eso qué quiere decir? Que esos dólmenes son de los más modernos. O sea, tú te das cuenta cómo
como tú por la estructura, son 3000 años, como ves los más antiguos, que suelen ser los más perfectos, los más grandes, las piedras más grandes, y simbólicamente los más desarrollados, y los últimos que suelen ser, bueno, pues esto se hace por hacer. Curiosamente, han seguido enterrando allí gente durante todo. En Alberita apareció un visigodo, vamos, de la época visigoda, sería un villamartileño, pero de la época visigoda, allí enterrado, cuando lo sacaron. Se sabe que ahí en la época romana muchos dólmenes seguían enterrando gente, o sea, que hay algo que a ti te atrae. Y debajo de las grandes catedrales, por ejemplo, como la de Chartres, suele haber un dolmen. O sea, y luego tiene mucho que ver lo telúrico con el dolmen. En el dolmen de Venga, en las últimas excavaciones, pues aparece que hay un pozo en la cabecera, y el pozo tiene exactamente desde la tierra al nivel freático la misma distancia que mide el dolmen. Eso quiere decir dos cosas: que el que hizo el dolmen no lo hizo tontamente y que el nivel freático no variaba. No voy a haber variado. Pero parece que no ha variado. Tiene 32 metros. Y sus 32 metros. Oye, es muchos metros con dolmen. Y tiene 4 piedras encima nada más. O sea, imaginad cómo son las piedras. Por cierto, el de Menga tiene unas columnas y pensaban que era para aguantar la piedra. Pero es que entre la columna y la piedra hay una distancia así. O sea, que no, que la columna está para otra cosa. La columna no se sabe para qué está. Es como el alma del violín, para que resuene, no lo sé. Pero no aguanta el techo. O sea, la piedra es lo suficientemente gorda como para que no necesite un soporte abajo. Bueno, pues había un señor que había estado estudiando los dólmenes de, oye, cuando se hasta ahí me lo decía. Estamos encantados. Estamos aquí súper entretenidos. Había un señor que estudió los dólmenes de Irlanda y se dio cuenta que en Irlanda, si yo quiero saber de este edificio cuál es el patrón medida, es muy fácil saberlo. Se coge todas las medidas de la habitación, se mete un ordenador y la que se repite, ella o su múltiplo, es el patrón medida. Y aparece que es el metro. ¿Por qué? Pues el metro es nuestro patrón medida. Tú coges, te vas a otro edificio y sabes el patrón. En las catedrales góticas es muy fácil saberlo porque es que el maestro cantero era muy listo y lo primero que hacía era grabarlo en la puerta de... Yo de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues la primera piedra, grababa el patrón medida. Entonces todo lo que quería decir, oye, 4, medía y ponía 4. O sea, ya sabía el patrón medida de la catedral. Hombre, para que las cosas salieran más o menos derechas. Y después decía aquello, pues está salido, ¿no? Entonces había un patrón medida. Entonces dice, oye, pues tiene un patrón medida para los dólmenes. Entonces este hombre estudió los dólmenes de Irlanda y se dio cuenta que todos tienen el mismo patrón medida, que él le llamó la yarda megalítica. Yarda porque es inglés, si no le hubiese dicho el metro. Yarda megalítica. Y que mide 0,96 no sé cuánto. Bien. Entonces, yo que tengo un hijo que es ingeniero, el tío es mejor que yo, o sea, la especie ha mejorado. Entonces, y dice, espérate, vamos a una cosa. Y fuimos los dos, y después por su cuenta estuvimos viviendo todo lo que, por cierto, cuando fuimos a Soto, yo era con unos zapatos como estos, y nos metimos en unos campos, y no es como ahora se va en correcito, te dan la puerta, e intercepto interpretación con aire acondicionado. Antes no, antes había que ir, normalmente había que saltar la valla, porque no te dejaba, porque aquello estaba abandonado, al final siempre, porque te tomaba por loco, no porque pensara que tú fueras allí. Y dice, ¿qué coño haces aquí? Y si tú dices, bueno, vengo a ver las piedras. Ya te estás mirando y dices, me echa con tu cara. Como desaparezca. Y entonces, pues resulta que íbamos viviendo, oye, y se dio cuenta que los dólmenes que estaban en Andalucía, pues tenía también un patrón medida. Pero no siempre era el mismo. Dice que se repiten siempre. La puerta suele ser 2×2, de esa medida. Pero el de Menga es más grande, un pelín más grande
que el de más chico, pero el de Menga un pelín más chico que el de Alberite. Sin embargo, nos fuimos a unos de Huelva y eran más raros. El inglés, pero como el tío tiene bien amueblada la mente, pues nos dimos cuenta, no asustaron. El patrón medida de cada dolmen es la 100.000ª parte del paralelo de la Tierra. Cuadra siempre. Por eso los que están al sur son más grandes y los que están al norte son más chicos. Y entonces dice, vayamos a Thompson, que es el fulano de arriba. Y en la yarda megalítica, dice, claro, porque el paralelo que pasa por Irlanda es más chico que el nuestro. Por eso su yarda es más chica. Hombre, la medida que tú tienes que medir es una medida que sea más o menos así. Porque si es así, no te vale, porque esto es, hay que repetirla mucho. Si es como de aquí a la pared, no te es práctico. Por eso el hombre utiliza el metro, que es una cosa práctica, ¿no? Porque tú lo manejas y es lo suficientemente grande para repetirlo pocas veces. Entonces tú buscas dentro del dolmen que tenga más o menos eso. Bueno, pues tú te vas al dolmen de Menga, de Alberite, al de Donaldo, y mide normalmente 2 varas por 2. Él le ha puesto varas megalíticas. ¿Vale? 2 varas por un lado, 2 varas para arriba, el largo son 8 varas, y tú mides y cuadras perfectamente. Pero te vas uno más al norte y tienes que cambiar la vara porque es la 100.000ª parte del paralelo. No contento con eso, dice, oye, ¿y si me fuera a las pirámides de Egipto? Las pirámides de Egipto están muchísimo más al sur. Y entonces le da una vara que era una cosa enorme, un poco práctica. Pero se dio cuenta de que el número de la divinidad en Egipto es 2/3, siempre, es 2/3. En los 2/3 es una cosa que se repite mucho porque es la divinidad en Egipto. Bueno, pues cogió la vara que le dio al paralelo que está la pirámide de Keops, le puso el 2 partido de 3 y es la medida de la pirámide. No preguntarme. La pirámide tiene la 100.000ª parte, la medida de la pirámide es el paralelo que pasa por allí. Y los dólmenes nuestros son el paralelo que pasa por allí. Y el de Inglaterra también. ¿Por qué? Quiere decir que estos señores sabían la medida del paralelo. ¿Vale? Hay una explicación que mi hijo hace que es por el coseno del ángulo, que se puede hacer teniendo un objeto en la distancia y tú lo mides, entonces es diferente a la misma hora y te da. Luego lo mira con un... Él te explica que se puede hacer, pero hace falta una técnica. Y lo más importante, una conjunción con el universo, porque yo para qué puñeta quiero hacer que mi medida sea la 100.000ª parte del paralelo, porque quiero una conjunción con la Tierra. ¿Y por qué quiero que mira Sirio? Porque quiero una conjunción con el firmamento. Todo eso. Y al final, ¿qué pasa? Pues no sé, demuestra que tenían que saber escribir. Porque si no sabía escribir, yo cómo le voy a contar al de Irlanda cómo es. Que tenían que saber escribir porque una sociedad que no sabe escribir tiene que memorizar todos los descubrimientos. Entonces hay tribus en África en donde ellos no saben escribir y hay un dios de la tribu que dice y te da todas las retaílas de la historia de la tribu. Pero ese viejo no puede aprender nada más porque se le olvida eso. Entonces, su función es esa. ¿Qué pasa? Que nosotros, afortunadamente, tú con una agenda lo apuntas todo, lo guardas y dices, ya puedo pensar en otra cosa. O sea, la escritura es fundamental para evolucionar. Entonces, esta gente evolucionaron es porque escribía. Sabían cálculos matemáticos, y qué puñeta está el coseno de Fie y por medio, o está el otro. Sabían del universo, sabían de muchísimas cosas. Entonces hay una profesora que se llama Vázquez Hoy, de la Universidad de la UNED de Madrid, que hubo una visita al museo de Huelva. Y de pronto, estando en el museo, vio una fila flecha y una naveta. Y dijo, oye, por favor, esto no se toca, ¿no? Ya tendría que tirar usted. Sí, que usted me da eso porque es su obligación, ¿no? O sea, me imagino que ahí tendría, porque esta gente no sé por qué no quieren dejar nunca nada, ¿no? Entonces ella cogió la naveta, la fila flecha y se dio cuenta que había una serie de símbolos, que están en el libro, una serie de símbolos.